Leyes de la potencia. Las leyes de los exponentes son reglas a seguir para realizar las operaciones con potencia. La potencia de un número es el resultado de multiplicar a ese número por sí mismo más de una vez. Al número se le llama base y las veces que se multiplica exponente, que se coloca en pequeño en la parte de arriba y a la derecha de la base. Aquí como tenemos el ejemplo, A es la base y B es el exponente. Potencias con exponente cero y base diferente de cero. Todo número con exponente cero, es decir, elevado a la cero, es igual a 1. Por ejemplo, a elevado a la cero es igual a 1, 2 elevado a la cero es igual a 1, 15 elevado a la cero me queda 1. Potencia con exponente igual a 1. Todo número con exponente 1 es igual a sí mismo. Ejemplos de ellos serían los siguientes. A la 1 que me queda A, 10 a la 1 que es 10 y 15 a la 1 que es 15. Producto de potencias de igual base. Para multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes como por ejemplo a al cubo por a la quinta va a ser igual. El a al cubo se descompone en a por a y por a. El a la quinta se descompone en a por a por a por a y por a. Para obtener el resultado, ¿no es cierto? Se escribe la misma base, en este caso la a, y se suman los exponentes, en este caso 3 más 5, que me quedaría a la 8. Otro ejemplo, a 2 al cubo por 2 al cubo. En este caso me quedaría, se escribe la misma base que es 2 y se suman los exponentes. 3 más 3 que me quedaría 2 a la sexta. Ya, resolviendo esta potencia, ¿no es cierto? Nos había dicho que el exponente es el número de veces que se multiplica, en este caso lo que es la base, entonces voy a multiplicarlo al 2 6 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, en este caso, ¿no es cierto? 16 por 2, 32 y por 2, 64, que es el resultado de 2 a la sexta. El siguiente ejemplo, a a la 15 por a la 0. En este caso, igual se escribe la misma base que es a y se suman los exponentes. 15 más 0 que me queda a la 15. El último ejemplo, 4 elevado a la b por 4 elevado a la c. Se escribe la misma base y se suman los exponentes. En este caso, 4b más c. División de potencias de igual base. Para dividir potencias de la misma base se restan los exponentes. Por ejemplo, tenemos 10a elevado a la 10 dividido para a elevado a la tercera. En este caso sería se escribe la misma base que es a 10 menos 3, que me quedaría a la séptima. Otro ejemplo, b al cubo dividido para b a la cuarta. Entonces, como me dice la regla, se escribe la misma base, en este caso b, y se restan los exponentes, 3 menos 4. En este caso me quedaría b a la menos 1, que es lo mismo que decir 1 sobre b, para cambiarlo a positivo, que ya vamos a estudiar más adelante esa regla. El último ejemplo, x a la 23 sobre x a la treceava. En este caso, ¿no es cierto? Me quedaría. Se escribe la misma base que es x y se restan los exponentes. 23 menos 13. En este caso me queda x a la 10. Todo número con exponente negativo es igual a su inverso con exponente positivo, como mostramos a continuación. D al cubo sobre D a la quinta va a ser igual, ¿no es cierto? Como veíamos, cociente de potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. En este caso, D, la base, y se restan los exponentes 3 menos 2, que me quedaría, en este caso, D a la menos 2. Para poderlo hacer positivo, lo que yo tengo que hacer es, como me dice la regla, al inverso con el exponente positivo. En este caso, ¿no es cierto? Sería 1, está en el numerador, sobre d al cuadrado, ¿no es cierto? Al d a la menos 2, para hacerlo positivo, lo vamos a poner 1 sobre d y el opuesto en este cambio que sería el positivo. ¿Ya? Y ahí también podemos observar el ejemplo que también podría darse simplificando, ¿no es cierto? Teníamos d a la tercera, podemos colocar las 3d's dividido para d a la quinta. Entonces vamos simplificando como factores las 3d's de arriba y las 3d's de abajo y me quedaría, ¿no es cierto? 1 por d y por d, que es lo mismo de decir 1 por d al cuadrado.
sobre d al cuadrado. Otra forma de entender la división de potencias es eliminando términos comunes en el numerador y en el denominador. Por ejemplo, si yo tengo a a la quinta sobre a la tercera, descomponiendo el a la quinta es a por a por a por a y por a sobre a por a y por a, que significa de a al cubo. Simplificamos como factores los tres términos del numerador y los tres del denominador y me quedaría a por a, que es igual a al cuadrado. Ya, si dos miembros de una igualdad se elevan a la misma potencia, resulta otra igualdad. Por ejemplo, si yo sé que a es igual a 3, conocemos el valor de a, y la expresión me dice a al cuadrado, entonces es lo mismo que decir 3 al cuadrado, que es igual de a al cuadrado. Y resolviendo este ejercicio, ¿no es cierto?, que me quedaría 9, porque 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Ya, si es que decimos a al cubo, en este caso es lo mismo que decir 3 al cubo. Y al resolver la potencia de 3 al cubo, ¿no es cierto?, tenemos que multiplicar 3 veces la base, que es 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Potencia de un producto. También se conoce como ley distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Esta ley establece que la multiplicación a por b y por c elevada a la enésima potencia es igual a cada uno de los factores elevados a esa potencia y luego multiplicado, como vemos en el ejemplo. A por b y por c, todo elevado a la n, es lo mismo que a elevado a la n por b elevado a la n por c elevado a la n. Otro ejemplo, 2 por 3 todo elevado al cubo. Es lo mismo que tener 2 al cubo por 3 al cubo. Resolviéndole, ¿no es cierto? Aquí me dice que el 2 lo voy a multiplicar 3 veces, entonces sería 2 por 2 y por 2. Esto que multiplica a 3 por 3 y por 3. El resultado del primer producto es 8 y el resultado del segundo producto es 27, por tanto, el resultado de 8 por 27 es 216. El siguiente ejemplo, 3a por b todo elevado al cuadrado. Entonces tendríamos que elevar cada uno de los elementos al cuadrado. 3 al cuadrado por a al cuadrado por b al cuadrado. Resolviendo me queda 9a al cuadrado b al cuadrado. Potencia de una fracción. También se conoce como ley distributiva de la potenciación respecto a la división exacta. Para elevar una fracción a potencia, se eleva su numerador y denominador a dicha potencia de la siguiente forma. Por ejemplo, a sobre b todo elevado a la n es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Vamos a verlo con un ejemplo. 3 cuartos todo elevado a la cuarta es lo mismo que tener 3 cuartos por 3 cuartos por 3 cuartos y por 3 cuartos. Estoy descomponiendo, ¿no es cierto? Estoy multiplicando la base, el número de veces que me indica el exponente. Esto me quedaría, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de potencias, cuando tienen la misma base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. 3 por 4, la suma de 1, 2, 3 y 4. Y en el denominador igual, 4 a la cuarta. Resolviendo 3 por 3, 9 por 3, 27 y por 3, 81. Y para el denominador igual. Se lo multiplica al 4, lo vamos a multiplicar en este caso 4 veces, dándome 256. En el caso de una fracción mixta, se transforma primero el número a fracción. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, para transformarlo, hacemos el proceso de multiplicar 3 por 2, ¿no es cierto?, que es 6, y le sumo el numerador, en este caso 7, que me quedaría 7 medios, todo elevado al cuadrado. Entonces, 7 medios va a ser igual a 7 por 7, que quedaría 7 al cuadrado, sobre 2 por 2, que me quedaría 2 al cuadrado. Resolviendo sería 49 sobre 12. Si queremos lo dejamos expresado así como fracción o lo podemos volver nuevamente a fracción mixta y en este caso me quedaría 12 enteros que multiplica a un cuarto. Potencia de una potencia. Si multiplicamos potencias de igual base e igual exponente, tenemos una potencia de otra potencia. Por ejemplo, a a la m por a a la m por a a la m, multiplicadas n veces es igual a m por n. Y luego, ¿no es cierto?, que multiplicaríamos, que sería a m por n.
Un ejemplo, si yo tengo b al cubo por b al cubo y por b al cubo va a ser igual a b elevado al cubo por todo elevado al cubo. Entonces me quedaría b 3 por 3 y me quedaría b a la 9. Potencia de una potencia. Para resolver la potencia de una potencia, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes, como habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, 2 elevado a la cuarta, todo elevado al cuadrado va a ser igual a 2 elevado a la 4 por 2. En este caso me quedaría 2 a la 8 y resolviendo que me quedaría 256. Aquí está el resumen de todas las leyes de lo que son la potencia